Elegimos el tema endometriosis. Vamos a hablar un ratito de endometriosis. Vamos a hablar un ratito de endometriosis, pues es una patología, obviamente, que afecta a las mujeres. Y en definitiva, ¿por qué tratar esto? No por ahí es difícil el desarrollo del tema, como todos los temas ginecológicos, son muy amplios. La idea no es que la gente, que los pacientes aprendan lo que es la endometriosis, pero sí que tengan signos de alarma, que en definitiva es prevenir, ¿no? Cuando consultar. La endometriosis se define como la implantación y el crecimiento benigno de tejido endometrial errático, es decir, fuera del útero. El endometrio es la capa más interna del útero y es lo que expuesto permanentemente al ciclo hormonal de la mujer, va produciendo cambios en la primera fase proliferativa, la segunda fase secretora, hasta que descama en forma de menstruación, culminado el ciclo alrededor de los 28 días. El endometrio está ubicado ahí, es la capa más interna del útero. Cuando hablamos de endometriosis nos referimos a pedacitos de endometrio. Voy a tratar de ser lo más que se pueda entender de la mejor manera. Pedacitos, focos de este tejido endometrial que normalmente debiera estar dentro del útero, errático, ectópico, es decir, situado fuera del lugar habitual, natural. Y estos focos pueden, las principales localizaciones de los focos de endometrio es a nivel del peritoneo pelviano, que es una lámina laxa que recubre los órganos por dentro, a nivel de los ovarios. Son las localizaciones más frecuentes, si bien la endometriosis puede estar presente a nivel de la vejiga, el recto, el intestino, los pulmones, en otros sitios. Pero esto es mucho menos frecuente. Lo más frecuente en la mujer son las localizaciones a nivel peritoneal y a nivel ovárico. También un poquito menos frecuente a nivel de los ligamentos que unen el útero en la parte posterior, que se denominan ligamentos uterosacros, a nivel del fondo de saco posterior o fondo de Douglas, a nivel del tabique rectovaginal, pero también puede haber implantes en vejiga y otros sitios. Pero por excelencia los que generalmente el mayor porcentaje vemos es a nivel del peritoneo pelviano y del ovario. Bueno, ¿en qué radica la importancia de la endometriosis? Tiene una alta incidencia, alrededor de un 10% de las mujeres van a padecer en edad reproductiva endometriosis. Y es una patología hormonodependiente que tiene que ver con el efecto de los estrógenos. Es decir, estos foquitos de endometrio siguen la misma evolución que el endometrio que está dentro del útero, entonces está expuesto de la misma manera a las hormonas del ciclo menstrual, a las hormonas del ciclo de la mujer, de manera que van en estos foquitos erráticos se van produciendo los mismos cambios. Entonces, en el momento de la menstruación, estos foquitos de endometriosis en el ovario, en el peritoneo, sangran y producen dolor. Este sangrado en zonas erráticas produce dolores que a veces llegan a ser, pueden ser leves, mínimos, moderados, severos, o a veces incapacitantes para que la mujer pueda llevar a cabo su vida normalmente. Las principales, es decir, la principal manifestación es el dolor en la endometriosis, ¿no? En sus distintas variables, la dismenorrea severa, que es el dolor menstrual. Así vemos las pacientes que tienen dolores menstruales que son muy exacerbados, que van repitiéndose mes tras mes y se van acrecentando, y la paciente relata cómo en el transcurso de un año sus menstruaciones son cada vez más dolorosas
Otra manifestación del dolor es la dispareunia, es el dolor durante las relaciones sexuales. Y esto a veces también es bastante severo y complicado. Y finalmente el dolor crónico, el dolor pelviano crónico localizado en la zona baja de la pelvis, y que se cronifica en el tiempo y que no responde al tratamiento con analgésicos. Entonces, un poco como para establecer parámetros. Es una patología que no es frecuentemente diagnosticada, y cuando es diagnosticada, en la mayoría de los casos es diagnosticada por casualidad. Ajá. Sí, porque cuando las pacientes concurren con dolor, generalmente se asume que, bueno, hay mujeres que menstruan con dolor y esto es la dismenorrea, que puede estar doliendo el intestino porque está inflamado. Es decir, hay tantas causas de dolor, claro, y a veces no se piensa en la endometriosis. Pero bueno, para pensar en endometriosis tenemos que pensar no solamente en el dolor, sino en los antecedentes de la paciente, cómo es la característica del dolor, si es cíclico, en qué momento se presenta, si cada vez es más severo o remite con el tratamiento analgésico o no. Con respecto a los síntomas, además del dolor en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Dolor menstrual, fuera de la menstruación, durante todo el mes, la endometriosis puede producir infertilidad. Y cuando yo te decía que es poco diagnosticada y a veces es diagnosticada por casualidad, hay pacientes que pasan una vida con focos de endometriosis asintomáticas y no tienen síntomas. Claro. Y otras pacientes con mínimos focos de endometriosis tienen grandes síntomas. Son dolores muy exacerbados, muy fuertes. Quiere decir esto que el dolor o las manifestaciones sintomáticas no se correlacionan con la extensión y la magnitud del proceso. Eso por un lado. Por otro lado, cuando te decía que es poco diagnosticada, muchas veces pasan 7, 8 años con síntomas, desde que inician los síntomas en una mujer hasta que se diagnostica la endometriosis, casualmente en una laparoscopía para sacar el apéndice, y ahí nos encontramos con un peritoneo lleno de focos que aparecen en forma de nodulaciones, a veces pardo oscuras, a veces rojizas, y ahí está la endometriosis, y ahí está la causa del dolor. Otras veces aparece como quistes en alguno de los ovarios, y estos quistes tienen un contenido líquido oscuro. ¿Y por qué oscuro? Precisamente porque este endometrio ectópico, errático, ubicado en el ovario, cuando se produce la menstruación, estos foquitos también sangran. Y ese líquido se va acumulando, se va transformando con el tiempo y aparece ese líquido amarronado. De ahí que denominamos quistes achocolatados, así se denominan los quistes que aparecen por endometriosis en los ovarios. Muchas veces es diagnosticada de esta manera, o cuando se hace una laparoscopía para sacar una vesícula por un cálculo, encontramos la endometriosis. Otras veces no, hay que estudiarla, y bueno, los estudios, vamos a terminar un poquito con los síntomas: dolor, infertilidad, y pueden aparecer otros síntomas que tienen que ver ya con localizaciones de endometriosis en otros sitios del cuerpo. Puede aparecer dolor de espalda, otro tipo de dolor durante la micción, dolores rectales, durante la evacuación del intestino, que son menos frecuentes que los dolores pelvianos. El diagnóstico es hacer, además de un examen ginecológico exhaustivo, un interrogatorio, porque esto lleva a preguntarnos cuál es la causa de la endometriosis. Claro. No, en realidad la teoría más firme, que se ha sostenido en el tiempo por todos los estudios realizados por todas las sociedades de ginecología a nivel nacional y mundial, por supuesto,
nos llevan siempre, nos conducen al mismo sitio, ¿no? Tiene que ver con la teoría de la menstruación retrógrada. Siempre en todas las mujeres, tengan endometriosis o no, en el periodo menstrual hay una cierta mínima cantidad de sangre que hace el caminito inverso, es decir, en vez de descender, asciende. Esto conlleva a que vaya modificando y se instalen esos focos de endometrio que se desprenden en distintas zonas, en los ovarios, en el peritoneo, y ahí empieza a trabajar. Como es una patología hormonodependiente, fundamentalmente dependiente de los estrógenos, puede crecer, pueden crecer los focos, se puede extender, porque dependen de los estrógenos que están funcionando en el cuerpo normalmente. Con la menopausia a veces llega la calma y la tranquilidad. Si esto era un problema muy sintomático, el dolor era muy severo, es como que esto va cediendo. Normalmente el diagnóstico, te decía que la causa fundamental es esa, pero la menstruación retrógrada, pero cuando hacemos el interrogatorio tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, los factores genéticos, que se han visto asociaciones de personas que consultan por este tipo de dolores puntualmente en determinadas circunstancias y tienen antecedentes, o la hermana o la madre con endometriosis. Hay que tener muy en cuenta el interrogatorio dirigido a ver desde el momento de la aparición de los síntomas, cómo fue el dolor, si se produce sistemáticamente en forma secuencial todos los meses, si es cada vez más intenso, si duele en otras partes del cuerpo. Además del interrogatorio, que es sumamente importante, hay que hacer un buen examen físico. Y ahí, sí. Perdón, estos dolores que haces mención, sea en cualquier parte del cuerpo que sea, ¿son durante todo el mes o puntualmente más cerca de la fecha del momento de la menstruación? Digamos, como para ubicarnos a la hora de dudar, si se quiere. En la paciente que tiene síntomas, porque ya dijimos que hay pacientes asintomáticas, claro, pacientes con síntomas mínimos, leves, moderados, severos e incapacitantes. En el momento de la menstruación es el momento que más duele. ¿Por qué? Claro. Porque el endometrio está sangrando, el endometrio del útero, y la mujer está menstruando. Pero esos fosquitos erráticos que están ubicados en lugares que no debieran, están haciendo el mismo procedimiento, están sangrando. Entonces, ¿esto qué genera? Sangrado, inflamación en esos sitios, fibrosis, aumento del tejido fibroso. Todo esto conlleva a que se formen adherencias. Se forman, son como pequeñas láminas delgadas de tejido seroso que van pegoteando órganos, uniendo órganos, y estas adherencias también son causa de dolor a futuro, claro, y son causa de esterilidad, porque las trompas pueden ocluirse, pueden perder la arquitectura anatómica, y todo esto conlleva, en definitiva, a la infertilidad. Con respecto a la clasificación, no tiene demasiado sentido hablar de clasificaciones, porque esto no es la idea es que la gente no se aprenda ni tiene por qué saber una clasificación de endometriosis, ni de cáncer, ni de nada. La idea es que sepa que los síntomas pueden variar. Claro. Hay pacientes asintomáticas y hay pacientes con muy poquitos focos de endometriosis o un único quiste por ahí en el ovario, pero que el dolor es intenso, es incapacitante. El diagnóstico, bueno, además del interrogatorio, como te explicaba, el examen clínico, físico, ginecológico, exhaustivo, porque ahí podemos ver, generalmente nos vamos a encontrar con un útero en retroversoflexión, es decir, hacia atrás, apuntando hacia atrás y fijo, con poca movilidad. Vamos a encontrar dolor en los fondos de saco cuando hacemos el examen ginecológico
bimanual en la mujer, vamos a encontrar dolor anexial, dolor en la pelvis en general. Puede haber dolor en los ligamentos cuando revisamos esas zonas, además de otros dolores que puede referir la paciente, ¿no? Dolor durante la evacuación de intestino, dolores miccionales, y esto tiene que ver cuando los focos tienen otros lugares de implante, como son la vejiga, intestino, tabique rectovaginal. Por supuesto, además, hay estudios para realizar que pueden ayudarnos a encontrar estos focos erráticos de endometrio, como es la tomografía computada, la resonancia magnética y por supuesto la ecografía transvaginal. Ahí se puede podemos ver en una ecografía la posición, cómo está posicionado el útero, podemos ver si hay líquido libre en cavidad, podemos ver si hay algún quiste en los ovarios. Pero el diagnóstico definitivo, es decir, el diagnóstico por excelencia y el diagnóstico de certeza, lo va a dar la anatomía patológica. Es decir, ¿qué significa esto? Sacar los focos de endometriosis, hacer la exéresis, coagulación, se mandan a analizar y ahí vamos a tener el resultado de un estudio realizado por el patólogo, donde nos va a informar que estos nodulitos o este quiste del ovario que sacamos tiene células endometriales y corresponde a un foco de endometriosis. Por lo tanto, los estudios radiológicos que podemos hacer ayudan, nos pueden orientar, pero esto quiero que sí quede claro, el diagnóstico preciso, el diagnóstico de certeza, lo da la anatomía patológica. ¿Cómo llegamos? El tratamiento puede ser médico o quirúrgico en la endometriosis. El tratamiento médico consiste en tratamiento hormonal, utilizando distintos fármacos, que tampoco tiene mucho sentido que dé los nombres porque no es a eso donde uno apunta, a que las personas aprendan nombres de medicación. Simplemente sí que sepan que se trata con hormonas, algunas veces derivados de progesterona para neutralizar un poco la acción del estrógeno, que es lo que produce el dolor en los focos erráticos. Otras veces usan drogas que son antiandrógenos, que dejan a la paciente como un estado de menopausia, en menstruaciones, sin actividad de ese endometrio, por lo tanto son drogas muy buenas para calmar el dolor. Derivados de GnRH y distintas drogas, distintas medicaciones hormonales, sumado por supuesto a analgesia cuando hace falta. Con respecto al tratamiento médico, cabe decir que a veces hay frustración porque no siempre da resultado. Hay pacientes que han estado tratados durante mucho tiempo con antiandrógenos, analgésicos, y el dolor cede en forma leve, no se va del todo. Como hay otros, depende de cada paciente, ¿no? Hay tratamientos que son sumamente efectivos para esa paciente. El tratamiento no se puede unificar en todas las personas. En esto tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente, el momento de la vida. No es lo mismo el tratamiento en una persona que quiere quedar embarazada que en una que no quiere quedar embarazada. Por supuesto, las drogas que vamos a utilizar van a ser diferentes. También tiene que ver con el grado de endometriosis. Cuando la endometriosis se hace profunda, es decir, invade el peritoneo más allá de 5 milímetros y tiene focos en otros lugares del cuerpo, hablamos de endometriosis profunda y esto se va a cronificar. El tratamiento hoy en día más empleado es el tratamiento quirúrgico, por supuesto con la laparoscopía como en primer término, como tratamiento de elección. Ya por el año 70 empezó a instrumentarse la laparoscopía
como método quirúrgico de la endometriosis con muy buenos resultados, y calcula que del año 70 al día de la fecha ha sido mucho lo que se ha avanzado en técnica, en aparatología, en capacitación, en especialización. Hoy en día el cirujano, te diría que hasta es una subespecialidad. El cirujano que opera endometriosis no opera otra cosa. Es decir, existen cirujanos dedicados pura y exclusivamente a la endometriosis, y hay así de hecho un centro en Buenos Aires que es de toda una familia, ¿no? Padre, hijo, hija, dedicados a la endometriosis. Pero convengamos que cualquier cirujano ginecológico bien entrenado, hoy en día la laparoscopía verdaderamente es un método de mucha ayuda, y es lo que nos da la precisión. A través de la laparoscopía, como lo he explicado en alguna charla anterior, que hemos hablado de algún tema que tenía que ver con la ligadura tubaria, hablamos de la laparoscopía en ese momento. Es una operación, es una cirugía, pero es que, a diferencia de la laparotomía, que es la cirugía a cielo abierto, es cuando cortamos capa por capa, tejido por tejido, hasta llegar al peritoneo, ver los focos, erradicarlos, producir la exéresis, es decir, extirparlos, coagular y mandar a analizar todo eso y después cerrar plano a plano. Eso es una laparotomía. La laparoscopía, con una pequeña incisión a nivel del ombligo y a nivel pelviano bajo, por donde entra el trócar, que tiene una camarita, vamos viendo toda la panza de la mujer por dentro, todo el abdomen, toda la pelvis. Ahí localizamos los focos de endometriosis, se realiza la exéresis, se sacan, se coagula la zona, se revisan los ovarios, si hay algún quiste se saca también, evitando que se rompa para que todas esas células se desparramen en el peritoneo y generen más focos de endometriosis, ¿no? La laparoscopía hoy en día es el método por excelencia quirúrgico para diagnóstico y tratamiento, es decir, que es completo. ¿Por qué? Porque nos permite hacer el diagnóstico, sacamos los focos, los mandamos a analizar y ahí tenemos el diagnóstico de certeza. Ese es el único diagnóstico que sirve para decir, sí, esto es un proceso de endometriosis. Pero además de diagnóstica es terapéutica, porque una laparoscopía, después que se revisó, se vio, se extirparon todos los focos en forma completa, hay una amplia posibilidad de que esa paciente, por supuesto, va a andar bien. A veces hay que reforzar posteriormente al tratamiento quirúrgico con tratamiento hormonal algunos meses. Y todo va a depender, como te decía, en qué estadio, qué momento de la vida está la paciente. Si la paciente se quiere embarazar y estamos haciendo todo este estudio de diagnóstico, tratamiento para en función de una futura maternidad, bueno, después se verá si lo puede hacer en forma natural o hay que recurrir a algún método de fertilización. Bueno, a ver, no sé si tenés alguna pregunta para hacerme. Este cuadro puede surgir en cualquier momento, tiene más incidencia según la edad de la paciente. En general se ve en la edad reproductiva, pero a ver, puede aparecer a los 20 años. Y la paciente lo manifiesta: tengo menstruaciones dolorosas. Y es eso y nada más. Y como sabemos que las menstruaciones en el 50% de las mujeres cursan con dolor, y esto se llama dismenorrea, a veces están asociadas a un síndrome premenstrual. Tampoco en una paciente joven que no tiene demasiadas características ni antecedentes, ni hacemos una primera ecografía, está todo bien, un examen ginecológico, no notamos nada, no vamos a someter a todo el mundo a una laparoscopía por dolor. Ojo, ojo con esto, porque tampoco, es decir, el dolor primero hay que estudiarlo. Claro. Para merecer una laparoscopía tienen que agregarse otras cosas. Claro. Es decir, la paciente que viene estudiada, tratada de mucho tiempo, que no responde al tratamiento y que su vida realmente
es compleja Claro, por a todos causa de estos esto. síntomas, ¿no es cierto? O en la paciente que está buscando un embarazo, que ya es como que todas las demás causas han sido ya descartadas. Bueno, tienen indicación de la laparoscopía diagnóstica para ver adentro qué hay, claro. Y si hace falta en el mismo momento es terapéutica. En general la endometriosis es más frecuente en la etapa reproductiva de la mujer y como te decía es una patología hormonodependiente, es decir, la causa del dolor, este movimiento de estrógenos, el movimiento de menstruaciones, donde todos los focos erráticos que están ubicados dentro del cuerpo de la mujer y que no debieran estar, sangran, se inflaman, producen adherencias y esto es lo que genera el dolor, que se manifiesta de distintas maneras, ya sea dolor durante la menstruación, dolor durante las relaciones sexuales, dolor durante las funciones naturales, diuresis, catarsis, en fin, dolor. Bien. Sandra, ¿algo más para agregar respecto a este tema? Yo creo que hablamos de qué se trata, de cuáles son los síntomas, cómo aparece, cómo se debe realizar el tratamiento, teniendo en cuenta que es muy personalizado, en qué momento está, cuál es la edad de la mujer, en qué situación personal está y qué quiere. Siempre porque la recomendación y la conclusión es la misma. Cuando uno nota algún síntoma, algún algo que le llama la atención, concurrir inmediatamente al médico. Y si en ese momento no hay nada que llame la atención y se trata como un dolor menstrual, no viene mal, le va a calmar el dolor, pero si el dolor se hace cada vez más intenso, empieza a aparecer en otros momentos fuera de la menstruación, en cualquier momento del mes, durante las relaciones, al orinar, empiezan a aparecer otras situaciones, yo creo que hay que insistir preguntando por ese dolor para empezar a hacer algunos estudios que por ahí nos van a ayudar. Bien. Hablamos de cuáles son los métodos diagnósticos y en esto sí hay que recalcar, como recalco, que el síntoma primordial es el dolor en sus distintas manifestaciones, a veces acompañado de infertilidad o no. El diagnóstico por excelencia, la laparoscopía, es diagnóstica y terapéutica. Y el diagnóstico de certeza podemos sospechar, revisando, interrogando, haciendo una ecografía, pero nunca vamos a tener la certeza, nunca, hasta que abramos la pancita, saquemos los focos y los mandemos a analizar al patólogo y ahí nos remita el material con el informe correspondiente donde van a aparecer los focos de endometrio en distintos estados evolutivos y ahí tenemos el diagnóstico de certeza. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo el en próximo miércoles. En realidad, sabes que hoy me hubiera gustado, por un momento cuando vos me tiraste endometriosis, bueno, endometriosis, es la Semana Mundial de la Lactancia. Bueno, quiero hacer hincapié en esto para forjar siempre, ¿no? Y bueno, vengo de un nacimiento recién, sí, y estábamos hablando ahí con la mamá mientras se producía el nacimiento, a raíz de que alguien preguntó, ¿y en la cesárea tarda más en bajar la leche? Y no, la mamá ya tenía calostro, ¿sabes? Y esto ocurre siempre. Recordarles a todas las mujeres que la lactancia materna es lo mejor para sus hijos, siempre y cuando no haya una contraindicación, y no las hay tantas. Claro. Creo que una paciente portadora de HIV o una mamá que esté complicada por otra patología y que no esté en estado de conciencia como para amamantar, pero no son muchas otras las circunstancias que impidan amamantar. Todo lo demás es fuerza de voluntad, es entender que cuesta, que hay que estar, que hay que dedicar un tiempo, pero que cuando nace el bebé la mamá está para eso, gracias a Dios tiene todo ese tiempo para dedicarlo, y que es el esfuerzo materno y la perseverancia lo que va a lograr que ese bebé pueda ser amamantado durante los meses necesarios, ¿no?
Y además, voy a ser breve porque tenés que seguir vos, y este no era el tema de hoy, pero no solamente implica lo que es la parte alimentaria, de anticuerpos, de protección, de inmunidad para el bebé, tiene que ver con otra cosa que es más importante, ese primer contacto, esa interrelación, ese interactuar madre-hijo desde el primer momento de nacimiento, que bueno, que eso no se puede comparar ni reemplazar con nada. Y cuando escucho no tuvo leche, no aguanto porque tuvo leche, les recuerdo a las mujeres que todas las mujeres que han dado a luz, todas tienen leche, todas, absolutamente todas, y tal vez lo toquemos en la semana próxima contándoles un estudio que se hizo en un hospital cercano, un integrante de la sociedad, compañero, integrante, socios de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, cómo hizo un trabajo en su hospital y logró que todas las madres amamantaran, y así pudimos demostrar una vez más que es una cuestión de perseverancia, voluntad, que las mamás duelen, que se lastiman, pero que todo eso es pasajero, que se cura, que tiene solución. Lo importante es tener la perseverancia para amamantar, porque vamos a estar haciendo lo mejor por nuestros hijos. Muchísimas gracias. Bueno, la agradecida soy yo, nos estamos viendo el próximo miércoles. Entonces, la doctora Sandra Borrego, una vez más con nosotros. Hoy hablamos de endometriosis y, por supuesto, un huequito también nos hicimos para hablar de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.